Muy buenas noches para todos los que se encuentran conectados. Les doy la más cordial bienvenida a esta su Open Class de la semana número 6, semana donde vamos a estar desarrollando varios ejercicios y modalidades que nos van a permitir aprender o entender acerca del análisis vertical, uno de los diferentes tipos de análisis vertical, horizontal, razones financieras, uno de los múltiples tipos de análisis financieros que manejamos en las finanzas. Entonces, para el día de hoy tenemos estas diapositivas, las cuales vamos a estar desarrollando todo lo correspondiente al ciclo del análisis vertical. ¿Para qué sirve este análisis vertical? ¿Cómo se desarrolla este análisis vertical? ¿Cómo se va a ir mirando? ¿Para qué me sirve? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo utiliza? ¿Cómo se desarrolla? Y de esta manera poder ¿qué? Estar directamente relacionados con ¿qué? Con todos estos procesos. Entonces, vamos a iniciar con primero, ¿qué es el análisis financiero? Lo habíamos mencionado algo así en las clases anteriores, ¿cierto? El análisis financiero es ese diagnóstico, esos informes que realizamos. ¿A quién? A los estados financieros de nuestra empresa, a los estados financieros de la institución, que nos permite o que nos permite desarrollar estos procesos diariamente, que nos permite ver cómo está la empresa, en qué estado se encuentra, si está bien, si está en crisis, ¿sí? Todo lo relacionado con qué, con el tema financiero. Y vamos a darle entonces a la metodología, vamos a mirar todo lo que corresponde con nuestra primera o con nuestra diapositiva y vamos a mirar los tipos de análisis financiero que existen, ¿cierto? Existen varios tipos de análisis financiero. El primero que vamos a estar viendo, habíamos visto en las clases anteriores todo lo relacionado con qué, con análisis de las razones financieras, donde tuvimos ese gran proceso con el proyecto COIL, estuvimos desarrollando esas clases internacionales con los otros grupos pares que tenemos y de esta manera pues pudimos desarrollar las razones financieras. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con qué, con el análisis horizontal. Aquel análisis horizontal, como su nombre lo indica, es un análisis que me permite verificar de arriba hacia abajo los estados financieros, tanto el balance como el estado de resultados, ¿sí? Y que me permite poder desarrollar, que me permite poder eh, identificar cómo se encuentra la compañía, cómo se encuentran todos los procesos que estamos desarrollando. Valeria, buenas noches, le damos la bienvenida. ¿Sí me escucha? Valeria, me confirma, porfa, así sea por el chat, si no puede hablar, si me está viendo la diapositiva y me escucha. Hola, profe, buenas noches. Sí, sí, señor. Sí, le Ah, veo la muchas diapositiva. gracias. Perfecto. Es que hubo un inconveniente técnico ahí con la programación, entonces por eso la puse acá por Teams. Dale. Y entonces les comentaba que esta semana vamos a ver todo lo relacionado a qué, al análisis vertical, ¿sí? Todo lo relacionado para qué sirve este análisis vertical, cómo se desarrolla, cómo lo podemos desarrollar y cómo lo vamos a desarrollar y cómo lo vamos a mirar, en qué consiste, de qué se trata y cómo se va desarrollando. Entonces, vamos a iniciar con, siempre yo les traigo una diapositiva ¿con qué? Con una metodología activa. ¿Qué es una metodología activa?
La metodología activa siempre es una estrategia pedagógica, ¿cierto? Que nosotros manejamos, ya sea por un video, por un crucigrama, por un video quiz, para darle el entorno o para darle todo lo que desarrollamos durante la clase. Y el día de hoy traje 3 cortos videos, cada uno dura apenas 3 minutos, son videos míos, y que me permiten poder desarrollar, poder mostrarles cómo se lleva a cabo este análisis vertical. Voy a minimizar acá la diapositiva y voy a iniciar con este primer video que estamos desarrollando. Me avisa si no escucha el audio, ¿vale? Y vuelvo y lo verifico. Déjenme, primero voy a configurar acá. Eh, Listo, voy a colocarlo, le voy a subir acá el volumen y lo voy a colocar. Sí está escuchando, ¿vale? Sí se escucha el audio. No, no, señor, no lo escucho. No lo escuchas. Eso me pasó ahorita en la otra clase también. Y no sé por qué cuando comparto, voy a quitar la. Ya permite poder compartir. Perfecto. ¿Me confirma si hay? No, profe. ¿Tampoco? Ok, bueno, entonces, bueno, estos videos prácticamente se desarrollan ¿en qué? Mirando cómo se desarrolla el análisis vertical. Ahorita yo les envío el link para que los puedan ver y puedan desarrollar cómo se basa el análisis vertical. Voy a permitirme abrir un archivo de Excel para ir mirando directamente cómo desarrollar, cómo hacer ese análisis vertical, para qué me sirve, ¿cierto? Cómo se hace el paso a paso, primero que todo, cuál es el paso a paso de qué, del análisis vertical, qué debo tener para poder hacer ese análisis vertical de los estados financieros, cómo poderlo desarrollar, ¿sí? Y cómo poder, pues, obviamente, concluir. ¿Por qué? Porque no solo necesitamos tener eh, el análisis hecho en un documento, ¿no? Sino necesito que interpretarlo. Yo necesito interpretar este análisis ¿para qué? Para poder tomar decisiones. Hemos estado viendo en las anteriores clases que el propósito principal o que el propósito fundamental del análisis es que la toma de decisiones, es poder tomar decisiones de la mejor forma según como esté que la empresa, según como esté que la compañía, ¿ok? Entonces, primero que todo, ¿qué es el análisis horizontal? Es aquel análisis que realizamos a los estados financieros de arriba a abajo. ¿Ok? De arriba a abajo, ¿cómo así? Claro, que me permite ver, que me permite observar cómo se encuentra la compañía, en qué estado o de qué forma, ¿cierto? En qué proceso para saber si la empresa está bien, está mal, está ejecutando todos los procesos o poder, si va bien, continuar con ese proceso bien o si por lo contrario la empresa no está rentando, no está mostrando correctamente los procesos, entonces hacer qué? Tomar una decisión para volver a encauzar su rumbo. Voy a entonces ampliar acá una diapositiva, voy a tomar aquí unos estados financieros que tengo en un archivo de Excel y los voy a por acá. Listo. Ahora sí, me confirma si ya está viendo el Excel, porfa. Sí, señor. Gracias, muy amable. Voy a ampliarlo también para que podamos verlo acá a través de nuestra pantalla un poco más amplio. Entonces, siempre hemos tenido en cuenta que la empresa o la compañía tiene que unos estados financieros. Siempre que necesito primero que todo para hacer análisis vertical, un solo estado financiero. ¿Cuál? El más reciente. ¿Sí?
el último que tengamos del periodo anterior, no en el periodo en que estamos, sino en el periodo anterior. Hoy en día, ¿qué diríamos? Hagamos el análisis vertical ¿a quién? Al 2023. Estamos en diciembre y lo queremos hacer mensual, entonces hagamos el análisis vertical ¿de cuál? Del de noviembre, ¿cierto? Mensual. O si estamos en el segundo semestre del año y queremos hacer análisis vertical, ¿a cuál le hacemos análisis? Al primer semestre. Entonces, primero que todo, el análisis se le hace ¿qué? A los semestres, ¿sí? A meses o años anteriores, al periodo anterior al que estemos realizando. Entonces, aquí tengo representados dos estados financieros en los cuales veo, obviamente, 2 años, 2001 y 2002, solo vamos a tomar que el año más reciente, para este caso sería el 2002. Elimino la columna, obviamente, ¿de qué? Del 2001. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, siempre que yo tengo los estados financieros, para hacer análisis vertical debo tomar una cuenta base. Voy a colocar aquí abajo, cuenta base. ¿Qué es la cuenta base o a qué le llamamos una cuenta base? Es a una cuenta inicial por la cual nos vamos a guiar, ¿cierto? Y para este caso, ¿cuál va a ser nuestra cuenta base? En el lado izquierdo del balance, el total de los activos, ¿ok? El total de los activos, aquí lo tengo. Mírenlo, total de activos 2.727. Entonces vamos a decir que esa es nuestra cuenta, ¿qué? Base. Vamos a mirar el lado derecho del balance, los pasivos, que ya los hemos visto, y el patrimonio, ¿no es cierto? Y vamos a tomar también una cuenta base. ¿Cuál va a ser la cuenta base? Esta última. Total activo, perdón, total pasivo más patrimonio. ¿Ok? Lo mismo, vea, es la misma cuenta, el mismo valor. Ya sabemos que para saber que nuestro estado financiero, nuestro balance está cuadrado, ¿qué tomamos? El total de los activos con el total de qué? De pasivo más patrimonio. Entonces se toma una cuenta base. Cuando yo ya tomo, ¿sí? Cuando yo ya tomo una cuenta base, ¿qué se hace o qué hacemos con eso? Empiezo a dividir cada una de las otras cuentas en la cuenta base. Voy a iniciar por el lado de los activos aquí, ¿cierto? Y vamos a llamar aquí esto también se puede llamar como el peso porcentual, ¿sí? O participación porcentual. ¿Y cómo hacemos? Miren, tomo el primer valor, el efectivo 87, ¿cierto? Y lo divido ¿en qué? En la cuenta base, ¿cierto? Y eso me da ¿qué? Un peso porcentual. Voy a ponerlo acá en porcentaje, me da el 3%, ¿sí ve? ¿Qué más hacemos aquí? Lo mismo para la segunda cuenta. Entonces, en la segunda cuenta voy a tomar cuentas por cobrar, 416, lo voy a dividir, ¿cierto? En la cuenta base, ¿listo? Cuenta base y le doy Enter. Y lo mismo lo pongo acá en términos porcentajes. Voy a ponerlos todos de una vez, términos porcentaje. Y me da que eso, ¿qué? Equivale a qué? Al 15%. Entonces ya tenemos dos primeras donde me muestra todos los procesos y me va mostrando el peso porcentual. A eso le llamo ¿qué? Peso porcentual de cada cuenta. ¿Qué quiere decir? Pues cuánto de ese total, esa cuenta, a cuánto corresponde. ¿A cuánto corresponde? Entonces, el efectivo del total de mis activos corresponde ¿a qué? A un 3%. Cuentas por cobrar, 15%. Vamos a mirar las otras. Inventarios. Vuelvo y hago lo mismo. Tomo el valor de inventarios y lo divido en la cuenta base. Aquí la tengo y le doy Enter. Me dice que eso es un 28%. Ahí voy. Ahora tomo la otra cuenta. Edificios. Me dice que es 490. De 490 lo divido ¿en qué? En el total de activos. Total de activos. Y me da, wow, aquí hubo un error.
Vamos a ver qué pasó. 490 dividido en la cuenta base 2007-27 me da un 18%. Y ahora, la última que tenemos en ese lado es maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo. Entonces, ¿qué hacemos con la maquinaria y equipo? Tomo la maquinaria de equipo y la divido ¿en qué? En la cuenta base. ¿En el total de qué? De activos. Y listo, ya me dio otro porcentaje, ¿ok? Entonces ya podemos ver de que hemos hecho el primer paso. Determinamos el peso porcentual de cada una de las cuentas. Si yo hago esa sumatoria, si yo sumo todo esto, ¿cierto? Me debe dar 100%. Esos otros tips que tengo yo ahí, ¿para qué? Para poder darme cuenta que está cuadrado, que por lo menos saque bien los porcentajes. Si yo sumo todos y me da ¿qué? 100%. Ya hice lo primero, ya hice lo primero, saqué en el lado izquierdo de mi estado de situación financiera o anteriormente llamado balance, tengo los activos. Entonces cojo cada cuenta y la divido en el total de activos y saco su peso porcentual o su porcentaje. Ya sé que cada uno, el efectivo es un 3%, cuentas por cobrar 15%, inventario 28%, edificios 18%, maquinaria y equipo 36%, y que todo me suma 100%. Vamos a mirar la otra, el lado derecho aquí, y vamos a hallar lo mismo, el peso porcentual del lado derecho de mis pasivos y de mi patrimonio. Y dice de la siguiente manera, ya tomamos la cuenta base, ¿no es cierto? Entonces empezamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, primero que todo, vamos a decirle acá que todos estos me los den en porcentaje y empezamos a dividir. La primera, ¿cuál tenemos acá de primera? Cuentas por pagar. Cuentas por pagar lo dividimos ¿en qué? En la última cuenta base que es total pasivo más patrimonio. Y le damos enter. Y acá nos muestra que es un qué, un 36%. Ahora, la segunda, en el pasivo, dentro de los pasivos, recordando que los pasivos son todas las deudas o compromisos que adquiere la empresa. Deudas o compromisos que adquiere la empresa y entonces vamos a verificar documentos por pagar. 123, tomo ese valor de esa cuenta y lo divido por la cuenta base. Vamos a dividirlo por la cuenta base 2727 y esto ¿cuánto me da? 5%. Quiere decir que el peso porcentual de los documentos por pagar es de ¿cuánto? 5%. Pasivos acumulados. Lo tomamos también 110 y lo vamos a ¿qué? A dividir sobre total pasivo y patrimonio. Lo vamos a dividir en la cuenta base, que es la que seleccionamos, y esto me da un 4%. Seguimos. Vamos con la hipoteca. La hipoteca es un crédito que se hace con una garantía de un inmueble casi siempre a largo plazo, a varios años. Entonces, hago lo mismo, tomo el valor de hipotecas, ¿cierto? Y lo divido ¿en qué? En el total de pasivo más patrimonio y le doy enter. Me da que es un 31%. El total pasivo, el total de ese rubro, ¿cierto? Total de los pasivos, ¿cuál es el total de los compromisos o de las deudas que ha adquirido la empresa con otros que no tienen que ver con socios o dueños de la empresa, o sea, con el sector externo? Y en ese caso serían pues proveedores, empleados, funcionarios, ¿sí? Todas las deudas y compromisos que tiene con externa. Entonces, total pasivo, hacemos lo mismo. Tomamos el valor del total de los pasivos, 2070, y lo dividimos en qué? En
la cuenta base. Total pasivo más patrimonio, le damos Enter. Seguimos. Acciones preferentes. Lo mismo, las acciones preferentes. ¿Qué son las acciones preferentes? Vamos a explicar acá un poquito. Cuando las compañías o las empresas emiten acciones, ¿lo hacen para qué? Para buscar recursos, ¿cierto? Si el gerente no tiene recursos y necesita invertir, comprar otra máquina, o tiene un gran proyecto para ampliar la planta, colocar otra sucursal, poner otra tienda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Emiten acciones, invitan a ser partícipes o invitan a ser socios de la compañía a otros del sector externo, ¿no es cierto? Y cuando invitan a otros a ser del sector externo, ¿qué sucede? Pues hay dos opciones, ser accionista preferente o accionista común. ¿Cuál es la diferencia entre los accionistas preferentes y los accionistas comunes? Primero, cuando usted es accionista de una empresa, ¿sí? Vamos a empezar por los comunes. Cuando usted es accionista de una empresa, ¿usted qué hace? Entonces, usted entra, hace su inversión, ¿cierto? Usted hace la inversión de su dinero y le dan unas acciones. Cada año, la empresa saca sus estados financieros. Y cuando saca sus estados financieros, las empresas, ¿cierto? ¿Qué hacen? Ah, miran si hay utilidades o pérdidas. Entonces, si hubo utilidades ese año, si ese año hubo utilidades, se consiguieron las utilidades, les fue bien a la empresa, ¿qué dicen los socios? Los socios pueden tomar solo dos decisiones. Una, reinvierten las utilidades. Están contentos, están produciendo, no tienen buen flujo de efectivo personal, o sea, no necesitan recursos y dicen reinvirtamos, la empresa está creciendo y va bien, ¿no es cierto? Reinvirtamos. Y entonces, ¿qué dicen? Ok, se reinvierte. O, ¿cuál otra actitud pueden tomar los socios? Decir, no, repartamos utilidades, son nuestras utilidades, repartámoslas. Entonces le dicen al señor gerente, reparta utilidades. ¿Y qué le toca hacer al señor gerente? Pues repartir las utilidades, ¿cierto? Que traía 2.000, 3.000 millones de utilidades, listo, la reparte entre los socios, dependiendo el número de acciones, ¿cierto? Si Valeria tiene 5 acciones y Emiliana tiene 10, entonces a Valeria le dan un porcentaje de esas utilidades y a Emiliana le dan el resto de utilidades. Esos son los accionistas comunes, ¿no es cierto? ¿Qué necesitan o cuál es la diferencia entre accionista común y preferente? Estamos viendo. Entonces, los primeros, los comunes que necesitan para recibir utilidades. Uno, que haya utilidad, que la empresa haya generado utilidades, ¿no es cierto? Que la empresa haya tenido la capacidad y en el estado de resultados, en el PIG, haya mostrado que una rentabilidad, utilidad, listo. Primero, que haya utilidades. Y dos, segundo, que la asamblea de accionistas, cuando nos reunamos nosotros, los dueños, los socios, autoricemos el reparto de dividendos. ¿Ok? ¿Qué sucede? Si yo no autorizo el reparto de dividendos, entonces no me van a entregar ¿qué? Las utilidades, no me van a repartir las utilidades porque decimos reinviertan. Entonces, conclusión, los accionistas comunes que necesitan para recibir dividendos, dos cosas. Uno, que haya utilidad en la empresa y dos, que la asamblea de accionistas autorice el reparto de dividendos, ¿ok? Porque puede ser que la gran mayoría no quiera y si la gran mayoría es por democracia, la gran mayoría no quiere, pues no se reparten dividendos. Uno, ok. Y dos, vamos a mirar los preferentes. ¿Cuál es la diferencia con los preferentes, accionistas preferentes? Uno, la acción es más costosa. Cuando la empresa dice voy a emitir acciones, la empresa dice voy a emitir acciones comunes y puede decir la empresa también voy a emitir acciones preferentes.
¿Usted cuál quiere? Las comunes son a 10.000 pesos cada una y las preferentes son a 15.000 pesos cada una. Pero entonces ahora sí, vamos a mirar cuál es la diferencia, ¿cierto? ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, viene de la siguiente manera la diferencia. Decíamos, a los comunes para recibir utilidades que se necesita, que haya utilidad dado la empresa, que la empresa haya dado utilidad y dos, que la asamblea de socios, los accionistas autoricen el reparto de dividendos. Listo. ¿Qué pasa con los preferentes? Los preferentes en el momento en que vamos a comprar la acción, ¿cierto? Cuando la empresa necesita dinero y emite acciones, ¿cierto? Empieza a apalancarse, a mirar qué hacer. Entonces la empresa emite acciones. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Le dicen es más costosa, pero le vamos a garantizar un ejemplo, un 2% de su inversión cada año. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted invierte 100 millones, cada año le van a dar de utilidades o de rentabilidad el 2%. Si usted invierte 300 millones, el 2%. 500 millones, el 2%. Haya utilidad o pérdida. Ojo con esto. Aquí es donde viene la diferencia. ¿Sí? Haya utilidad o pérdida. Voy a abrir acá en el Excel otra página y vamos a ampliar un poquito esto y les voy a explicar acá. Vamos a suponer que tenemos el estado de resultados, el PIG, y decimos acá utilidad neta, ¿cierto? Utilidad neta, vamos a mirar las dos opciones. Hubo 2.000 millones. Voy a colocar acá en miles, pero sabemos que son ¿qué? Millones. 2.000 millones de utilidad neta, ¿cierto? ¿Cuántas acciones hay en el mercado? En el mercado hay, pongamos, 500 acciones. Listo. ¿Cuánto fue la utilidad neta de mi compañía? 2.000 millones. Listo, hubo utilidad. Perfecto. ¿Cuánto se reparte para los socios? ¿De a cuánto le toca cada acción? Entonces, ¿qué hacen? Cogen los 2.000 y los dividen en el total de acciones. Entonces dicen, por cada acción se va a entregar ¿cuánto? 4 pesos. Entonces, ¿cuántas acciones tiene Valeria? Multiplique eso por 4 pesos. ¿Cuántas acciones tiene Emiliana? Multiplique eso por 4 pesos y eso recibe. Listo, acá hubo utilidad, ¿cierto? Vamos a mirar el otro escenario, que la utilidad neta, ¿cierto? Utilidad neta, no fueron 2.000 millones, no hubo utilidad. Todo lo contrario, hubo pérdidas. Entonces, como hubo pérdidas, ¿cuánto fue el valor acá? Acá nos dieron menos 1.500 millones. Vean, este otro caso, este caso que tenemos acá en amarillo. La utilidad neta de mi compañía este año, ¿cuánto fue? Menos 1.500 millones. Quiere decir que hubo fue pérdida. En este caso, los accionistas comunes recibirán dividendos. No, ¿por qué? Uno, porque no hubo utilidad en la compañía, para la compañía no hubo utilidad que van a repartir. Y dos, ¿qué va a autorizar la asamblea de accionistas reparto si no hay nada que repartir? ¿No es cierto? Entonces no ganan. En este escenario, si usted es un accionista preferente, vamos a suponer que la inversión que usted hizo, ¿cierto? Que la inversión que usted hizo, eh, le van a entregar 100 millones. 100 millones le van a entregar. Entonces, ¿qué sucede? Voy a colocar acá debajo de la utilidad neta acciones preferentes, ¿cierto? ¿Cuánto? 100 millones. Quiere decir que a los accionistas preferentes hay que entregarles 100 millones de pesos todos los años de utilidades. Haya utilidad o haya pérdida. ¿Cierto? Entonces, miren, tenemos utilidad neta menos 1.500 millones de pesos. A los accionistas preferentes toca darles cuánto, 100 millones, pase lo que pase, haya utilidad o haya pérdida. Entonces, conclusión, ¿cuánto fue la utilidad neta real? Real, menos 1.600 millones.
1.500 millones que hubo de pérdida, ¿no es cierto? Y 100 que toca entregarle a los preferentes. Entonces, ¿cuánto fue la pérdida real de la compañía? 1.600 millones. Fíjense en la diferencia. Este caso lo puse solo para ver la diferencia entre accionistas comunes y accionistas preferentes. ¿Sí ven? Al accionista preferente le garantizan un dividendo, haya utilidad o haya pérdida. Vamos a mirar nuevamente este segundo caso, este primer caso, perdón. Aquí, utilidad neta, hubo 2.000 millones, ¿no es cierto? Bien, todos contentos, hubo utilidades, la empresa generó utilidades, qué bien. Entonces, a esa utilidad, ¿qué hay que quitarle primero? Las utilidades de los accionistas preferentes. Fíjense, ¿y cuánto hay que darle a los preferentes? 100 millones. O sea, ¿cuánto nos queda para repartir realmente? 1.900 millones nos quedan para qué? Para repartir. Entonces ahí sí decimos, ¿cuántas acciones hay en total? Entonces, 500 acciones comunes y preferentes. Ojo ahí, comunes y preferentes. Entonces, ¿qué sucede? El gerente que dice, bueno, ¿cuánto le toca a cada acción? Cogen 1.900 millones y lo divide en el número total de acciones, total. Y esto nos da de a 4 pesos por acción. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir prácticamente? Que, espérenme, ¿cuánto? C5, no, esto no alcanza, voy a ponerle decimales porque, sí, no alcanza a ser 4 pesos, 3.8 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjense que si hubo utilidad como esta primera parte, el accionista preferente gana 2 veces. Uno, el dividendo garantizado, este de los 100 que está en verde, ¿no es cierto? Y dos, si la compañía autoriza el reparto de dividendos, va a volver a recibir, mire, 3.8 por cada acción que tenga. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo quedó todo eso de claro? Entonces, ¿qué sucede? El accionista preferente, si hay utilidad y la asamblea autoriza, recibe los 100 que tenía garantizados, más lo que haya habido de utilidades y se reparte. Y en el otro escenario de que no hubo utilidad, aquí como este que estoy resaltando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? El accionista preferente solo gana el garantizado. Cuando compró la acción le garantizan. Y los comunes no ganan nada porque no hay que repartir. Ok, vamos ahí todos antes de continuar acá con el análisis vertical que veníamos manejando. Entonces, ¿qué sucede ahora, muchachos? ¿Qué sucede ahora? Estábamos sacando para Emiliana, que llegó de pronto un poquito después, el análisis vertical. ¿En qué consiste? Tomamos una cuenta base, para este caso tomamos la cuenta del total de los activos y empezamos a dividir cada cuenta en el total de la cuenta base. Efectivo en la cuenta base, cuentas por cobrar en la cuenta base y vamos sacando el peso porcentual. Ya lo hicimos para los activos y ya lo hicimos para los pasivos. Vamos ahora a mirar el patrimonio. Entonces, haciendo el análisis vertical, ¿qué hacemos? Tomamos la cuenta y lo dividimos. ¿Por qué? Por la cuenta base. Entonces, acciones preferentes dividido en qué? En la cuenta base. Y ahí la tengo. Me da 4%. Las acciones comunes que ustedes ya conocen o ya tienen claro, por lo menos, que son accionistas comunes y que son preferentes. Entonces, las acciones comunes, lo mismo. Tomo el valor 230, ¿cierto? Y lo divido en qué? En la cuenta base. En este caso, me da un 8%. Utilidades retenidas, lo mismo. Tomo el valor de las utilidades retenidas y lo divido en qué? En el total de la cuenta base. Y le doy enter. Fíjense. Y finalmente, pues el total del patrimonio también. Tomo el total del patrimonio y lo divido en la cuenta base y me da el total del patrimonio.
¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que hicimos con los activos. Vamos a sumar y me debe cuadrar. Entonces, la primera, la segunda, la tercera. Sumo todas las casillas. Profe, ¿y por qué no tomo esa del 76 y del 24? Porque esas son, ¿qué? Los totales. Esos son los totales de cada grupo, ¿cierto? Mire, ¿y qué sucede? La sumatoria de todos los pesos porcentuales me da, ¿qué? 100%, igual que la cuenta base. Hasta este momento, ¿qué llevo? Hasta este momento sé que voy haciendo el primer paso del análisis vertical correcto. ¿Por qué? Porque ya saqué el peso porcentual de cada una de mis cuentas, ¿cierto? Lo dividí en cada una y me dio ¿cuánto? El 100%, la sumatoria de todas. Entonces ya tengo el primer paso de ¿qué? De el análisis vertical. Seguimos, seguimos. Ya una vez yo he determinado eso, ¿no es cierto? Lo hago también con el PIG. Vamos a ver si acá tengo, si acá tengo el PIG, tengo un PIG corto. Vamos a tomarlo aquí y me lo llevo para esta última página donde estamos desarrollando. Ya lo hice con el balance. Ahora vamos a hacerlo ¿qué? Con el PIG. Mírenlo aquí. Aquí también tenemos el PIG o el estado de resultados. Voy a tomar estas cifras y me las voy a traer para acá. Aquí. Listo, ya las tenemos acá. Eliminemos. Esto es 2022, año 2022. Listo. Tenemos aquí estas cifras. Voy acá a redondear, a quitar los decimales para hacerlas completas. ¿Y qué me dice este estado financiero, el estado de resultados de la empresa? Uno, tuve un, tuve un año con las siguientes valores. Ventas de 3.000 millones, vamos a suponer que estamos hablando de millones, ¿cierto? Mis costos totales de operación fueron 2.700, entonces hago la resta, eso da una utilidad antes de intereses e impuestos de 84. A eso le digo que vengo pagando unos intereses de 88 pesos, pago los intereses, me queda una utilidad antes de impuestos de 196 pesos. A ese 196 pesos, ¿qué hago? Le saco el porcentaje de los impuestos, o sea, le saco el 35%, ¿no es cierto? El 35% de esos impuestos, ¿cierto? Entonces me da 69, ¿cierto? A ese 196 le quito los 69 y me da una utilidad neta de ¿cuánto? De 127. Hasta aquí solo recordamos el PIG, el estado de resultados, ¿no es cierto? Entonces ya lo tengo ahí. ¿Qué hago? Lo mismo, tomo una cuenta base, ¿cierto? Para el estado de resultados, la cuenta base siempre que vamos a tomar va a ser las ventas. Esta va a ser la que, la cuenta base. Dependiendo de las ventas, es que yo puedo también saber si me fue bien, si me fue mal, ¿cierto? Obviamente, si usted vende y vende bastante, ¿qué puede decir? Le fue bien. Así usted sea una empresa industrial, comercial o de servicios, porque usted puede vender servicios, ¿no es cierto? Entonces, la cuenta base será ¿qué? Las ventas. Y vamos a hacer el paso a paso. Hasta ahora estamos en la parte mecánica, en la parte operativa, no hemos hecho análisis. Entonces vamos a mirar la primera parte que es sacar los cálculos. Entonces, las ventas, ¿qué hago con las ventas? Voy a poner primero que todo que aquí me dé todo ¿qué? En porcentajes. Listo. ¿Y acá qué digo? Bueno, primero, el costo total sobre las ventas, ¿cierto? Lo divido. Eso me da 91%. Continúo. La Y, la utilidad, dividido en qué? En las ventas. Eso me da 9%. Los intereses,
¿Qué pasa con los intereses? ¿Cuánto me da? Las ventas, 3%. Utilidad antes de impuestos, ¿qué hago? Tomo la utilidad antes de impuestos y la divido ¿en qué? En las ventas. Y me da 7%. Impuestos. Tomo los impuestos, los divido en la cuenta base y eso me da 2%. Y finalmente, ¿qué hago? Tomo la utilidad neta y la divido ¿en qué? En las ventas, que es mi cuenta base. Y ya me dio también los porcentajes. Hemos hallado por ahora los porcentajes o el peso porcentual de cada uno de qué? De mis cuentas, tanto del balance o estado de situación financiera que lo tenemos acá arriba, miren, y del estado de resultados, ¿ok? O famoso PIG. Entonces, ya hicimos la parte mecánica, la parte operativa. Usted debe conocer esto, pero usted que va a graduarse como profesional, usted va a ser el gerente de la compañía, ¿cierto? No va a hacer esta parte mecánica, esta parte operativa, usted no la van a hacer. Ustedes les van a entregar ya esto realizado. Usted le va a entregar su contador le va a entregar a usted ya prácticamente todo esto realizado, pero es importante que usted conozca, es importante que usted ya tenga claro, ¿no es cierto? ¿Cómo salen las cifras o de dónde salen? Una vez tenemos estos valores ya definidos, los pesos porcentuales, ¿qué hacemos, muchachos? Empezamos aquí a analizar ahora sí. ¿Qué analizo primero en los activos? ¿Qué analizo en los activos primero? Uno, ¿cuál es la cuenta más representativa? Miren, acá la voy a resaltar, la cuenta más representativa en azul. ¿Y qué diríamos? De ese 100%, ¿cuál es la cuenta más representativa? Maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo. Les hago una pregunta. Si una empresa tiene un alto porcentaje de maquinaria y equipo, ¿ustedes dirían que está bien o no está bien? ¿Qué pensarían si ustedes ven este balance y dicen la empresa del 100% de sus activos, el 36%, el mayor rubro, es de maquinaria y equipo? ¿Qué pensarían? ¿Está bien la empresa o no? Buenas noches, profe. ¿Qué más, Emiliana? Buenas noches. Bienvenida. Pues esto nos indica como que, pues, de activos fijos tenemos un buen porcentaje, pero lo que nos llevaría a, a preguntarnos es si verdaderamente esa maquinaria y equipo que tenemos nos está dando para poder operar, ¿sí? Que tengan como que esos ingresos que representen esa operación de esa maquinaria y equipo. Pensaría yo, ¿no? No sé. No, perfecto, perfecto, está bien. Pero yo le hago una pregunta a Emiliana y a Valeria. Si yo les digo, la empresa es una empresa de servicios, ¿usted qué diría? ¿Está bien que tenga esa estructura o no? Si la empresa es de servicios, ¿es bueno que tenga tanto maquinaria? Ahí sí creería que no, porque se ¿Cierto? necesitan más. Exacto. No. Exactamente, allá era que quería que llegaran. Dependiendo del tipo de empresa, si yo le digo es una empresa industrial, una constructora, claro que necesita maquinaria y equipo tener bastante. Sus activos en maquinaria y equipo van a ser ¿qué? Altos, ¿no es cierto? Pero si es una empresa, por ejemplo, comercial, que sea una tienda de ropa,
comercial necesita tanto tener un 36% de activos en sus estados financieros de maquinaria y equipo? ¿Para qué, no es cierto? Si es una empresa comercial. Entonces, fíjense cómo empezamos a analizar con los datos del análisis vertical si la compañía está bien o no está bien. ¿Y por qué les muestro esto así? Hay compañías, muchachos, por ejemplo, una aseguradora y le figura en edificios el 40%. Y va uno y mira cuáles edificios, si es una aseguradora que solo tiene una oficina. No, es que tienen invertido en una finca grandísima que es donde hacen las fiestas de fin de año no más. Pero durante todo el año pagan servicios, mantenimiento, administración. Son activos improductivos que no le están generando nada a la compañía. ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve? Para que usted como gerente que van a hacer se dé cuenta si mi empresa es una empresa comercial, ¿por qué tengo tanta maquinaria y equipo? De pronto antes cuando hacíamos la ropa o antes cuando hacíamos los zapatos sí necesitamos, ya no necesitamos eso, véndalo. Salga de esos activos que improductivos, ¿ok? Otro análisis que podemos empezar a mirar, uno, la cuenta con mayor representación o la cuenta con mayor representatividad. Miramos también la cuenta con menor participación también. Y en los activos, ¿cuál sería? El efectivo. Exactamente. Entonces yo digo el efectivo. Entonces les pregunto, ¿es bueno que una empresa tenga solo el 3% de efectivo de sus activos, un 3%, o está bien, con eso es suficiente? ¿Qué pensarían ustedes, no es cierto? El 3% de los activos es efectivo. Bueno, entonces empezaríamos a mirar, ¿no? Si es un banco, obviamente no, porque necesitaríamos efectivo para manejar el negocio. Si es una empresa, una constructora, también de pronto es muy poquito, porque vamos a necesitar comprar materiales, equipos, mantenimiento, demás. Entonces, siempre empezamos a mirar, uno, la cuenta de mayor representatividad y dos, la cuenta de menor representatividad. Ahora les hago otra pregunta. Aquí tenemos el total de los activos. Mirando solo esta estructura, voy a dividir aquí, voy a incluir una celda aquí en medio de esto y voy a colocarle acá, voy a unirla y voy a colocar aquí para que sepan diferenciar activos fijos, ¿cierto? Estos son los activos fijos y arriba tenemos los activos ¿qué? Corrientes, corrientes. Listo. Activos fijos, activos corrientes. ¿Cuál es la mayor representación de los activos? ¿Hay mayor porcentaje en los fijos o en los corrientes? Entraríamos a sumar, ¿no? La sumatoria de estos tres, ¿cierto? Queda 46% y la sumatoria de estos dos queda 54%. Entonces les pregunto primero, ¿cuál de los dos activos es más alto? ¿Cuál de los activos es más alto? ¿El corriente o el fijo? El fijo. Ok, entonces le pregunto, si usted tiene esa empresa y la estructura está bien diseñada, ¿qué tipo de empresa podría ser esa? Emiliana y Valeria. Nosotros mirando, solo con mirar el estado financiero, podemos decir qué tipo de empresa es, si es una empresa industrial, comercial o de servicios. Y podríamos decir el por qué. ¿Qué diría usted? ¿Qué tipo de empresa es esa? Industrial. ¿Por qué? Porque para una industria necesita un edificio y maquinaria y equipo. Exactamente. No solo discriminándolo así como usted muy bien lo hizo, sino yo diría, es una empresa industrial porque
el mayor porcentaje de los activos son fijos. Y las empresas industriales necesitan muchos activos fijos, sin empezar a decir que el uno o el otro. Muy bien. Y si fuera lo contrario, ¿qué diríamos? Es una empresa que o comercial o de servicios. ¿Por qué? Porque tiene su mayor porcentaje, ¿no es cierto? ¿Dónde? En los activos corrientes, si fuera el contrario. Diría, bueno, por ejemplo, el éxito, un supermercado, un almacén de cadena, ¿no es cierto? ¿Dónde tiene el mayor porcentaje? En inventarios, en la mercancía que tiene, ¿no es cierto? En las cuentas por cobrar. Si es un call center, es poquito la maquinaria o equipos que tenga. ¿Dónde están sus mayores activos? En las cuentas por cobrar, en los servicios que prestan, ¿ok? Eso en cuanto a los activos. Fíjense en cómo vamos desarrollando y cómo vemos todo lo de qué, lo de los activos. Miremos ahora el lado derecho, cómo analizarlo. Los pasivos, ¿cierto? Los pasivos. Y acá empezamos a algo. Primero, no vamos a analizar estas cifras. Voy a ponerlas aquí en otro tono. Estas cifras, ni estas. ¿Por qué? Porque son los totales. Es el total de todos los pasivos y es el total de qué? De todo el patrimonio. Voy a recortar aquí, la voy a subir porque habíamos incluido otra celda ya en la... Listo, entonces miren, no voy a tener en cuenta esta porque es el total del pasivo y es el total del patrimonio. Voy a empezar a mirar las individuales. ¿Qué diríamos? Les hago una pregunta. ¿Cuál es la cuenta con mayor participación del lado derecho del balance? ¿Cuál es? La hipoteca, perdón, cuentas por pagar. Muy bien, cuentas por pagar, ¿cierto? Que es el 36%, ¿cierto? Entonces diríamos, primera cuenta por pagar, 36%, es de las cuentas que con mayor peso porcentual. Si su empresa tiene un valor alto en cuentas por pagar, ¿qué le indicaría a usted? Pues como que estamos como en deudas. Sí, claro, y estamos que podemos generar muchos compromisos que aunque en este momento estamos bien, puede ser que estemos bien, esos compromisos se pueden ir que la bola de nieve y llegar a un momento de no tener para pagar. Segundo, ¿cuál es la cuenta de todo el lado derecho aquí, de todo este lado derecho, con menor participación? Yo veo dos con el mismo porcentaje. ¿Cuáles son? Pasivos acumulados Sí, y acciones preferentes. exactamente. Esas dos, ¿no es cierto? Tenemos dos, quiere decir. Y ahora les pregunto, ¿cuál es la mayor deuda? ¿Con pasivos o con patrimonio? ¿La empresa con quién se ha financiado más? ¿Con pasivos o con patrimonio? Eh, ¿Cuál tiene mayor peso porcentual? ¿Los pasivos o los patrimonios? El total. Total pasivo y total patrimonio. ¿Cuál es más alto? los pasivos. Claro. Entonces, ¿qué decimos? La empresa se ha financiado más con pasivos. O sea, el gerente ha preferido ir a tocarle la puerta a los bancos, endeudarse con los bancos, endeudarse con los proveedores, ¿cierto? Antes que de pronto decirle a los accionistas o dueños que pongan más plata. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿O depende? ¿Es bueno endeudarnos mucho con pasivo o es mejor endeudarnos con patrimonio o depende?
¿Qué creerían ustedes? ¿Qué piensan? Pues yo diría que pues depende, porque si la empresa, un ejemplo, está comenzando eh, o tiene, eh, no sé, alguna contingencia, Sí, eh, sí, claro. se puede es acudir a los terceros y el patrimonio tenerlo como soporte para, diría yo, ¿no? Como Ok, soporte para darle como esa apariencia buena a esos terceros que nos van a prestar la plata. exacto. ¿Qué es importante acá, Emiliana? Acá importante no es decir prefiero con pasivo o prefiero con patrimonio como yo les preguntaba, no, ni cuál está bien. Acá nos toca es mirar cuál es más costoso, porque cuando a usted le presta un socio, cuando a mí un accionista me coloca dinero, él está esperando ¿qué? Una rentabilidad. Él no está esperando o él no invierte porque sí, porque simplemente quiera, ¿cierto? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Usted debe mirar es cuánto esperan los socios. Entonces, si el socio espera que por lo menos la empresa cada vez que aporte dinero le dé una rentabilidad, un ejemplo, del 8%. ¿Cierto? Pero el banco a usted le presta al 11%. Esos son costos, ¿cierto? Usted como gerente, ¿qué debe hacer? Ir y mirar cuánto le debo pagar al banco y cuánto le debo pagar al accionista. Porque aunque el accionista es el dueño, él viene a traer un dinero, es esperando que una rentabilidad. Él no viene acá simplemente por decir soy el dueño y puse una plata y ya, y que la plata se vaya acabando y se vaya gastando. No, él espera una rentabilidad, un retorno a esa inversión. Entonces, ¿qué sucede? Él espera un valor mínimo, sino que dice, no, mire a ver, porque es que yo la tengo en un CDT, en un banco al 8. Y si la traigo para invertirla en la empresa, por lo menos denme un poquito más porque acá es más riesgoso. Entonces, yo espero un ejemplo, el 9%. Y usted se va para el banco y el banco le cobra, por un interés, le cobra el 12%. En ese caso, ¿usted qué prefiere tener? ¿La deuda con los socios o la deuda con los bancos? La deuda con los socios es menor el interés que debo pagar. Excelente, Emiliana. Allá es donde debemos llegar con el análisis vertical también. El análisis vertical me da muchos tips y muchos informes de cómo se encuentra la compañía. Primero, si según los activos corrientes y fijos son acordes a la función de la empresa. Que si la empresa es industrial, esta estructura está bien porque la mayor parte son fijos y es una empresa industrial. Pero si me dicen es una empresa de servicios, no, está mal. ¿Para qué quiere o para qué tiene tanto activos fijos? ¿Para qué? No le serviría, ¿no es cierto? No le serviría tener tantos activos fijos, ¿ok? No podría tener eso así. Dos, dos, la parte del lado derecho, pasivos y patrimonios. ¿Qué podemos decir de eso? Uno, ¿con quién está más endeudada la compañía? ¿Con los pasivos o con el patrimonio? ¿Cierto? ¿Con los pasivos o con el patrimonio? ¿No es cierto? ¿Quién? ¿Quién me permite eso? ¿Quién me muestra eso? ¿No es cierto? ¿Quién me dice? Pues el análisis vertical. El análisis vertical, entonces los tips, lo que debemos analizar. Uno, ¿qué tipo de empresa es según el análisis vertical? Lo que estoy viendo en esta es una empresa industrial. ¿Por qué? Porque la mayor parte de sus activos son fijos. Dos, ¿la empresa está más endeudada con pasivo o con patrimonio? Según este análisis vertical, está más endeudada con pasivo. Quiere decir que de pronto el gerente ve que prestar con el banco, deberle a los proveedores, es menos costoso que lo que hace con quién, con los accionistas.
¿no es cierto? Entonces, fíjense en cómo podemos también ir analizando o ir verificando con el análisis vertical cómo están. Dos, si queremos hacer un análisis más profundo, podemos tomar aquí otra cuenta para analizar solo los pasivos. ¿Y qué diríamos? Mire, acá puedo en pasivos colocar cuenta base. Vamos a suponer que esta va a ser una cuenta base, la de los pasivos, ¿cierto? Total pasivos. ¿Y qué hago? Entonces, en esta cuenta base, ¿qué hago? Cojo cada cuenta del pasivo. Entonces, cuentas por pagar dividido en el total de la cuenta base. Pongámosle aquí que nos ponga todo en porcentaje también. Y entonces vamos a la otra. Documentos por pagar. Esto dividido en la cuenta base. Listo. Pasivos acumulados. Esto dividido en la cuenta base. Y la hipoteca. Esto dividido en qué? En el total pasivo, ¿cierto? Miren, y ya saqué los porcentajes. Si yo sumo, esto me debe dar ¿qué? 100%. Listo, 100%. Vea, esto es un análisis un poco más profundo. Solo vamos a analizar el pasivo, ya no todo el lado derecho del balance, solamente ¿qué? El pasivo. Y entonces, ¿qué encuentro acá? En el pasivo, ¿cuál es la mayor deuda de la empresa? A ver qué me dicen ustedes. Según lo que encontramos aquí, haciéndole el análisis vertical solo al pasivo, que lo tengo acá en verde. ¿Cuál es la mayor deuda de la empresa? Con cuentas por pagar, ¿no es cierto? Porque tiene un 47%. ¿Y a quién es que le debe menos? A los pasivos acumulados. De pronto, si tiene una prima o las cesantías que no las ha pagado, es lo más pequeño, la deuda más pequeña. ¿Sí? Podemos analizar así por sectores, llamémoslo total pasivo y discriminar los pasivos, total patrimonio y discriminar los patrimonio. Conclusión, estimados. El análisis vertical me indica, según lo hagamos los cálculos y el peso porcentual, uno, el tipo de empresa. Según los activos, si es una empresa industrial, comercial o de servicios, solo mirando los estados financieros. Dos, ¿con quién se ha financiado la mayor parte de la empresa? ¿Con quién se ha financiado la mayor parte de la empresa? ¿Con pasivo o con patrimonio? Entonces acá ya lo veíamos. Vemos que el pasivo es más amplio. Vemos que el pasivo es mayor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice esto? Que la empresa ha preferido financiarse ¿con qué? Con pasivo más que con patrimonio, ¿ok? Y puedo también ya entrar a discriminar cuál de esos pasivos es el más bajo, cuál es el más alto en este caso, ¿cierto? ¿Cuál en el patrimonio, a qué socios le ha invertido más? Si tenemos más socios preferente o si tenemos más socios comunes. Prácticamente lo que me muestra, estimados estudiantes, es que cómo está la estructura de nuestra empresa, ¿cierto? ¿Cómo son las deudas? ¿Con quién se ha financiado más? ¿Con quién se ha financiado menos? ¿Cuál es la mayor deuda? ¿Y qué tipo de empresa está? Ojo, pero a usted le puede decir, el tipo de empresa es industrial porque el mayor valor de los activos fijos son fijos. Pero si la empresa es comercial porque usted ya es el gerente, entonces usted qué dice, tengo mal mi análisis vertical, tengo que cambiarlo. Mirar qué de esa maquinaria o de esos edificios o de esos activos son improductivos y ponerlos ¿a qué? A producir mejor. ¿Listo? Eso en cuanto a qué? A lo que corresponde a nuestro metodología activa. Vamos a mirar, como todas las semanas hemos venido desarrollando, la pregunta Saber Pro, ¿cierto? ¿Qué es la pregunta Saber Pro? Ya les explicaba, pero siempre me permito repetirlo. La pregunta Saber Pro es una estrategia que tomamos la universidad y que en todas las clases
virtuales, la idea es que finalizando le hagamos una pregunta tipo Saber Pro para que usted se vaya familiarizando. Ustedes saben que cuando van a realizar, cuando ustedes van a hacer, ya se van a graduar, ustedes deben presentar, así como cuando en el colegio fue la que el ICFES, así también lo deben hacer hoy en día. ¿Con qué? Con la Saber Pro. Para poderse graduar de la universidad, tienen que presentar esta prueba. Entonces, esta prueba, pues, son unas preguntas de una forma especial y esas son las que les estamos trayendo. Es una sola pregunta toda la semana acerca del tema visto, ¿sí? Simplemente para que usted vaya tomando, ¿qué? La estrategia de entender el tipo o la forma de la pregunta. Entonces, tenemos la siguiente pregunta. Dice, el análisis vertical, ¿cierto? Acá la tenemos en pantalla. El análisis vertical de los estados financieros permite identificar. ¿Qué me permite identificar? Vamos a mirar las opciones. Dice, A, la evolución de las partidas financieras a lo largo del tiempo. B, la proporción de cada cuenta en relación con un total dentro de un periodo específico. C, la diferencia en el saldo de cuentas entre periodos consecutivos. Y D, los flujos efectivos disponibles para la empresa. ¿Cuál de esas 4 opciones cree usted que podría ser la respuesta correcta? La B. ¿Por qué? Es que esta es la que nos habla de las proporciones. Ok, Cada ok. una. Perfecto. Eso es una estrategia, Emiliana, usted acaba de decir algo muy importante. Una estrategia para cuando uno también, yo sé que usted lo sabe y lo dijo correcto, pero una estrategia también cuando uno no sabe o no entiende la pregunta, buscar cuál respuesta habla de lo que hemos visto o de lo que hemos estudiado, ¿no es cierto? Y fíjense en que la primera me dice a largo del tiempo, no es. La tercera me dice entre varios periodos y lo primero que dijimos es que solo se analiza un periodo, un solo estado financiero, entonces no valdría. Por lo tanto, vamos a mirar cuál es la respuesta correcta y es así como usted lo dijo, la B, ¿no es cierto? Porque nos muestra la proporción en relación con el total, ¿cierto? En relación con un total que vamos a ir realizando. Pero continuemos entonces con la siguiente diapositiva, ya prácticamente para ir finalizando. ¿Y qué me muestra? La diapositiva me muestra que en el curso, dentro de nuestro curso, dentro de nuestra plataforma, nosotros tenemos voy a permitirme ponerlo acá, tenemos una infografía. Tenemos una infografía, espérenme a ver, una infografía la cual, acá listo. ¿Me confirman si ya están viendo el curso, porfa? Una infografía en la semana 6 que es de afianzamiento, ¿cierto? Afianzamiento, ¿qué es? ¿Qué significa? Pues que vamos a recordar, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto. Y en esta semana es acerca de qué? Del análisis vertical de los estados financieros. ¿Cómo es el análisis vertical de estos estados financieros? Y vamos a darle iniciar. Y tenemos acá, es supremamente fácil porque es falso y verdadero. Entonces vamos a mirar cada una de las preguntas y después con toda tranquilidad. Esto no es evaluativo, más o menos con lo que usted entendió lo vamos a mirar. Primero, la razón financiera de actividad, eso lo vimos en las clases pasadas, mide la eficiencia con la que la empresa gestiona la convertibilidad de sus activos en efectivo. Recuerden que hablábamos la de los qué, la de los ciclos. ¿Falso o verdadero?
Verdadero, sí, esa es verdadera. Segundo, el indicador financiero de rotación, seguimos con todo lo de la rotación de inventario, ¿se acuerdan? Me indica el número de vueltas, yo lo llamo ciclos, el número de ciclos que dan los inventarios para convertirse en efectivo. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Muy bien, Emiliana, verdadero. Seguimos. El indicador financiero de rotación de cartera, recuerda que decíamos que los ciclos también de cartera, mide la rapidez con la que la empresa cobra a los clientes las ventas otorgadas a crédito para lograr su convertibilidad en efectivo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien, verdadero, excelente, seguimos. Cuarto, los indicadores de rotación se relacionan con el margen de utilidad bruta, de utilidad operativa y de utilidad neta. ¿Falso o verdadero? Los indicadores de rotación, la rotación, tiene que ver con el margen de la utilidad bruta y la utilidad operativa. Verdadero. No, falso, porque esas no tienen que ver, esas son las de rentabilidad. Quinto, el indicador de margen de utilidad mide la capacidad de generación de utilidades por parte del dinero de los accionistas. Sí. Verdadero. Falso, porque es de la empresa, no de los accionistas. La Ah, pregunta estaba totalmente bien, pero al final decía de los accionistas, no, es de la empresa. Sexto, el método que vimos hoy, análisis vertical, es aplicado al estado de resultados, siendo la cifra base las ventas totales. verdadero. Sí, lo vimos, ¿no? Que cuando estábamos en la cuenta base del PIG son las ventas. Séptimo, el análisis vertical como herramienta del análisis financiero permite medir el desempeño empresarial de un año o periodo, siendo este un método estático. Periodo. Verdadero. Verdadero, muy bien, Emiliana. Ya nos quedan simplemente tres. El análisis vertical determina la participación de cada una de las cuentas del estado financiero con una cifra base. Verdadero. Claro, verdadero, así es como lo estuvimos viendo. Novena, penúltima. Las razones simples aplicadas al análisis vertical son un promedio de una serie de cifras o de razones simples de la misma entidad a un mismo periodo o fecha, Sí. Verdadero. o se realiza a esta. Y última, finalizando, no se preocupen, el porcentaje parcial es una de las formas de presentación del análisis vertical donde se asigna el 100% a la partida principal de un estado financiero. Verdadero, porque es el 100% de todo. Ok, ojo, no era así, pero bueno. ¿Qué sucede? Muchas de estas preguntas son tipo saber pro que de pronto le cambian, como veíamos ahorita estaba toda bien, pero decía al final accionistas, ¿no es cierto? Y no era de la empresa. Vamos a mirar ya
también para ir finalizando, la siguiente diapositiva es la actividad a realizar. Siempre me gusta verificar qué actividad tenemos para realizar, independientemente de la modalidad que usted haya recibido. Modalidad por trabajo final. Si usted escogió trabajo final, modalidad por trabajo final, ¿qué debe hacer? En esta semana 6, los que escogieron modalidad por trabajo tienen una actividad y los puntos extras. Siempre recalco mucho, por favor, la actividad, los puntos extras, ¿cierto? A veces despreciamos esos puntos extras. ¿La actividad en qué consiste? Pues a partir de los estados financieros, ya de las razones y el análisis vertical, ¿cierto? Elabore una presentación de 10 diapositivas, donde ahí le dice que utilice precio o envase para cualquiera de las diseños, o sea, hacer las diapositivas, una presentación con las pautas que nos da ¿qué? La plataforma. Eso para los que escogieron modalidad trabajo final y los puntos que extras. Dos cosas. Vamos a mirar la otra modalidad. La otra modalidad que son los que escogieron ¿qué? Modalidad por actividades. Los que escogieron modalidad por actividades. En esta semana 6, ¿qué actividad tenemos? Uno, tenemos la actividad, ¿cierto? ¿Qué actividad? Aquí abajo nos dice, a partir de los estados de financieros, redacte el estudio de un caso, ¿sí? Donde coloque el objeto de estudio, el objetivo, que es aplicar el análisis vertical, o sea, usted va a coger unos estados financieros de una empresa y le va a aplicar el análisis vertical como lo vimos en la clase, ¿cierto? Y obviamente al final va usted a interpretar los resultados así como lo hicimos en la clase. Si usted escogió esta modalidad por actividades, puede desarrollarla y también siempre recomendándole esto, vea, los puntos extras. Vuelvo y repito, yo soy cansón en eso, pero yo sé que a ustedes les favorece mucho. Y si usted va muy bien, eso le ayuda ¿para qué? Para subir más el promedio incluso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por actividades. Y finalmente, la otra modalidad que es por examen, examen final, en esta semana 6 que encuentran el examen, obviamente el examen de la semana, donde deben colocar un examen, donde deben tomar 50 minutos de su tiempo, presentarlo, ¿no es cierto? Recordarles que cuando usted ingresa a presentarlo, ahí él le dice que tiene solo 2 intentos para realizarlo. El tiempo límite son 50 minutos y la calificación que le toma el sistema es la que, la más alta. Si usted en el primero sacó 4 y en el segundo por querer subir la nota sacó 3, el sistema le deja el 4, la más alta. De igual manera, todos en esta semana 6 también tiene los puntos extras, vea. Por favor, muchachos, tengan muy en cuenta lo de los puntos extras, ¿ok? Entonces, muchachos, prácticamente esto era lo que teníamos para esta semana 6. Les ofrezco excusas ahí por el inconveniente técnico al inicial. No sé por qué no aparece la clase agendada, si se agendaron todas las de esta semana que tengo el mismo día, las todas las clases, pero esta no aparecía ahí hoy por eso tomamos la contingencia de hacerlo por Teams. Esta grabación la mandaré ahorita de una vez al foro y a los correos para que los que no pudieron entrar, ingresar, puedan verla y puedan realizarla. Muchas gracias por su participación, por estar siempre atentos, muy puntuales y ojo, les estaré informando porque creo que la última semana, la semana 8, de pronto no habrá Open Class, sino se dejará grabada la clase ya por tema de diciembre. Nos vemos la próxima semana que aún estamos en temporada académica y por el mismo canal. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, profe. Bueno, a todos, chao.